Sí, En esa distancia siempre va a ser la distancia de la carga del punto de potencial. así es, claro, porque por geometría, por otro lado, muy bien, lo va a recordar, por otro Todo lado, lo que por te enseño. geometría, esta distancia solo está definida entre mal. dos puntos. No existe distancia entre un cuerpo y un punto, y menos entre un cuerpo. No está definida. Sería indeterminado. ¿Cierto? Sí. Ahí está. Entonces, por eso comenzamos, que no es casualidad que comencemos el análisis teórico de una carga. Aquí como conclusión dijimos, entonces el potencial siendo una magnitud escalar va a tener un signo. ¿De qué depende el signo del potencial? El signo de la carga. Cuando la carga sea positiva, el potencial lo será también. Si la carga es negativa, Solo nosotros estamos el potencial, si el potencial negativo es porque lo genera una carga negativa, ese es su y aquí lo vemos porque son proporcionales. Dile algo, Potencial pe. proporcional a la carga. Otra forma. Hasta que he tomado 2 días hasta no dar. He tomado 2 días hasta no dar. Tengo ganas de estudiar. ¿Por qué todos los focos dicen 40 watts? Estamos 100 watts, Sí. Ahora, Hoy estoy haciendo videos, mano. Apoya la causa, pe. De estudio, pe. pasamos al siguiente caso de estudio. ¿Se acuerdan cuándo? Ya no una carga sola, puntual que genera el potencial a su alrededor, un campo escalar de potencial, sino un sistema discreto se llama. ¿No? En física no se dice conjunto, sino sistema. La palabra sistema ya lo aclaré en la oportunidad anterior. Se refiere a un conjunto literal, cierto, pero que incluye una interacción posible entre los elementos del conjunto o del sistema, decimos acá mejor, ¿sí? E inclusive una interacción entre algunos de los elementos o todos los elementos con lo que está fuera del sistema. También podría ser. Bueno, por eso se usa la palabra sistema, que es más amplia, ¿no? Tiene un mayor significado, ¿no? Teniendo en cuenta la interacción. En cambio, si dijéramos conjunto, conjunto no considera una posible interacción entre ellos. Por eso usamos la palabra sistema físico. Bueno. Y además se llama discreto porque el sistema. Es un nombre simplemente que alguien inventó, discreto, para dar la idea de que los elementos son muy pequeños por sí solos y además separados notablemente entre sí. Por ejemplo, entre este elemento, ¿qué distancia hay? Entre este una cierta distancia entre uno y otro. Es otra característica de la distribución discreta. Ahora, queremos averiguar entonces el potencial eléctrico en cualquier punto alrededor de este sistema discreto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ustedes saben que estamos siguiendo siempre el método de análisis inductivo de lo particular a lo general. Y entonces aquí vamos a usar la teoría previa. ¿La teoría previa cuál es? El potencial eléctrico debido a una sola carga puntual. Eso es lo que conocemos hasta el momento. Entonces usemos esa teoría, ¿no? Se supone pues que debe usarse, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido desarrollar una teoría si no se va a usar la teoría precedente, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos como construyendo pues, un edificio, digamos, ¿no? Si queremos construir un segundo piso, pues primero hay que construir el primero, a eso me refiero, ¿no? Nuestro primer piso sería el primer caso de una carga puntual. Ahora ya estamos en el segundo piso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para el caso. Entonces, no pasamos en la misma relación, pero aquí hacemos un artificio. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el artificio? Ya no, ¿dónde está B ahora? ¿Cuáles son A y B? Aquí están, por decir, este sea A. ¿Y B dónde estaría? Al infinito. En el infinito. Es el artificio. De considerar cuando la carga con su cero se suelta, que es una carga de prueba, ella obviamente en todo instante va a interactuar, está interactuando con todo el sistema discreto, con cada una de las cargas del sistema, y dependiendo de la fuerza resultante, ¿no? Que actúe sobre el cero, si digamos fuera una repulsión, supongamos, entonces ella todo el tiempo se va a alejar, ¿cierto? Si es que digo, hubiera repulsión. Y entonces se va a encontrar al final de cuentas en el infinito. En el infinito, ¿cuánto será el potencial? 0. Ahí nosotros imponemos una condición para ese valor del potencial. Ese valor no se calcula, es una condición, o sea, nosotros le atribuimos un valor al potencial. Eso no se calcula, se llama condición de frontera. ¿Cuánto? 0. ¿Por qué? 0. Porque, por otro lado, a medida que la carga se aleja de la interacción en fuerza, por ejemplo, en términos de fuerza, si pensamos por la ley de Coulomb, la fuerza después recuerdan que es inverso al cuadrado de la distancia. A mayor distancia cada vez, la fuerza es menor. Cuando está en el nivel, 0 en el límite. Por eso, entonces, si no hay interacción, entonces se puede razonablemente asumir o aceptar que entonces no hay potencial. Es una condición de frontera.
¿sí? Que imponemos nosotros. Entonces, asumiendo que esto es verdad, entonces ahora sí, tenemos el cancelaria y queda entonces en términos absolutos, ahora sí, el potencial. ¿Sí? Aunque ese absoluto es relativo, ¿no? O sea, entre comillas, absoluto. En realidad sigue siendo relativo, porque es el potencial respecto al infinito. ¿No es? Sigue siendo relativo en realidad. ¿Estamos? Bueno, entonces, al final llegamos a el potencial resultante, diríamos. ¿Por qué le llamo resultante ahora? Porque es la suma. Se está expresando como la suma de varios potenciales. Por eso uso ahora la palabra o el calificativo de resultante o total. ¿No es cierto? Siendo que cada potencial es la suma, ¿qué potencial es eso? Es el potencial regido por una sola carga del sistema del discreto cada vez. ¿Cierto? Y el potencial debido a una sola carga, pues es su expresión, ¿no? De la teoría justo anterior, de la deportiva teoría. Así que esa sería la conclusión. Ahora, aquí nosotros hicimos un razonamiento, ¿no? Este potencial resultante puede ser cero. Claro. Sí. Podría en algún caso. Sí, claro. Como es una suma de potenciales y cada potencial es escalar, es decir, con signo y todo positivo, negativo, etcétera. Eso va a depender del signo de la carga, de cada carga del sistema discreto. Algunas pueden ser positivas, entonces sus potenciales respectivamente serían estos. Si otras cargas son negativas del sistema discreto, los correspondientes potenciales también serán negativos. Pero como el potencial resultante es la suma algebraica de esos potenciales, podría ser positivos o negativos, se cancelan, ¿no? Bueno, podría ser. Así que puede ser cero. Otra pregunta de razonamiento que hicimos, creo. Ahora, ¿pueden haber puntos en el espacio alrededor tales que el potencial resultante sea el mismo? ¿Podría ser? Sí. Es posible, claro. Sí, creo que lo calculamos, ¿no? A un ejemplo. Un ejemplo de que el potencial primero sea cero, me estoy acordando. Un dipolo, ahí me acordé, ¿no? Un dipolo, casi un dipolo. Ese estudia, ese es el logo de la FIM. Oh, Miguelito, saluda, pe. Te va a hacer famoso. Está odiado. La palabra opuesta es que si una es Uy. la otra es menos. ¿Cómo debe ser? Y separadas en una cierta distancia. Esa distancia en la Voy a comer, tengo clase yo. se llama brazo dipolar. ¿No es cierto? Yo usé creo la letra N, ¿no? En algunos libros usan A minúscula o cosa. Ese es un dipolo. Bueno, a ver, entonces, ¿en qué puntos alrededor de ese dipolo, con todo, el potencial eléctrico es cero, ¿no? A ver, En el centro. en el centro, acá, en el punto medio del segmento, ¿no? De los extremos de cada carga, aquí el potencial sería cero. ¿Por qué? Bueno, ahí se puede demostrar, ¿no? A ver, el potencial en este punto, de acuerdo a la teoría. ¿A la teoría? Ya, acá la teoría está ahí, ¿no? Entonces tendríamos el potencial en el punto A, sería igual, el potencial. Bueno, aquí como se trata de un sistema discreto, esta es la teoría, sería un potencial resultante igual a la suma de los potenciales individuales, de cada carga individual. A ver, como acá son dos cargas, entonces por eso estoy sumando potencial debido a la carga positiva, más el potencial en A también, pero debido a la carga negativa, que es la norma. Estoy explicando la teoría. ¿Sí? Ahora, cada potencial por separado, eso es conocido, de la teoría anterior. ¿Igual a cuánto? K, la constante, ¿no? De la ley de Coulomb, ¿qué más? Menos La carga, acá es positivo, o sea, más Q, voy a escribirlo aquí, entre paréntesis, entre la distancia, ¿no? La distancia sería del punto a la carga, que aquí es el medio. Acá también sería automáticamente. Más, ahora el potencial debido a la carga negativa, pues análogamente a esta expresión sería K, pero ahora ya no es más Q, sino es menos Q. La distancia es la misma, ¿no? Se ve acá. Así que entonces, conclusión, ¿cuánto es cero? Cero. Entonces sí, existe un punto, por lo menos, donde el potencial es nulo. ¿Habrá otros puntos donde el potencial también sea nulo? Todos los puntos de la Exacto, ¿no? línea que pasa por él. Muy bien. Ese da miedo. Ese está full. Un chivo. Que están contenidos en la mediatriz, creo que se llama. Mediatriz. La mediatriz de este segmento. Efectivamente, tienen potencial igual. Saluda. Infinitos. ¿Vale? Y en todos ellos el potencial entonces es cero.
y siendo 0 el mismo valor, acá, cero, sucesivamente. Entonces, también por otro lado, como yo pregunté, si hay puntos con el mismo potencial, solo que ese valor igual de potencial es 0. Ahora, pueden existir puntos en donde el potencial sea mayor que 0. ¿Dónde más o menos estarían esos puntos? Más o menos. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. No, a la izquierda, a la izquierda. Derecha, oh, derecha. ¿Qué se dijo? Ajá. Derecha. Derecha. Estaba pelado para la izquierda. Sí. Derecha, oh, derecha. Ese es Miguelito. Ese se llama Miguelito. Acá tenemos una distancia R menos. Acá hay otra distancia. Derecha, oh. R más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que R más distancia es mayor que R menos, ¿no? Cuando hagamos el cálculo del potencial, la distancia va a ser igual. Este potencial sería acá más sobre un R más, ¿no? ¿Cierto? Y entonces sería acá. Solo para los peligros. ¿Cierto? Para que lo vean, acá sería R menos y este es R más, ¿sí? Para que lo vean. A ver, entonces comparemos, como K y Q acá son el mismo factor, ¿no? Entonces basta comparar, bueno, o si quieren factorizan, o casi para que sea más fácil, 1 sobre R más, menos 1 sobre R menos, ¿cierto? Se factorizan. Ahora sí. El signo de todo este producto, que es el signo de potencial, que es la pregunta, ¿no es cierto? Va a estar definido por los denominadores. ¿Qué tal? A ver, entonces aquí se ve claramente si el punto, si el punto está a la izquierda, más o menos como estoy comentando, entonces esta distancia R más automáticamente por la figura va a ser mayor que R menos. Pero su inversa, menor, comparada con la otra inversa, menor. Por lo tanto, la resta será Negativo. A ver si. Deja de tomar o ¿Dónde debiera estar? derecha. A la derecha. Punto cero. Ahí está el punto, ¿no? Ese pato toma todos los días. Más o menos. Para show. ¿Sí? Ahora, a su vez, habrá puntos, varios puntos. Es que donde el potencial tengo sea suscriptores. positivo, pero el mismo valor positivo. Tú quieres ser el nuevo. ¿Ahora? ¿Qué será? El mismo valor del potencial. Por ejemplo, aquí, el mismo valor del potencial en C. Igual, en diferentes puntos. El mismo valor. Sí, sí. No, Claro, más adelante vamos a ver el nombre de línea exponencial. como una curva, es como una maní parece. Bueno, aquí mejor lo vemos después porque tengo figuras, ¿no?, al respecto para mostrar la forma de la línea, la forma. Entonces, adelante. Miguelito. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Estamos recordando, ¿no? Yo recuerdo todo. Y ahora llegamos al caso continuo, ¿no? Estamos siguiendo el método de análisis científico inductivo, de lo particular a lo general. Lo particular fue el caso de una partícula y ahora el caso de una distribución continua, que es como lo opuesto de la distribución discreta. ¿En qué sentido opuesto? En el sentido de que hay muchas cargas puntuales, entre comillas, ¿cuáles serían esas cargas puntuales? Cuando se dividen el cuerpo en infinitas partes, cada parte siendo de dimensiones infinitesimales, ya que el número de partes es muy grande, y siendo así, entonces tenemos una distribución discreta de infinitas cargas, diríamos, casi puntuales, ¿no?, con un valor de carga diferencial. Entonces es el caso límite, ¿no?, del caso discreto, es la distribución continua. Ahora, los cuerpos en la realidad ya sabemos que todos son tridimensionales, ¿no es cierto? Tridimensionales. Pero hay dos tipos de cuerpos o clases de cuerpos, según nuestra clasificación se pone en las primeras clases. Las primeras clases. ¿Cuáles son los tipos de materiales? De materiales, ¿no?, que se puede reconocer según un criterio. Siempre, cada vez que pensamos en una clasificación de algo, hay que indicar, ¿con respecto a qué se refiere la clasificación? ¿Cuál es el criterio? En ese caso era la capacidad de ofrecer oposición al movimiento de los portadores de carga, o sea, oposición a la corriente eléctrica, a través de ellos. Con ese criterio, ¿cómo se clasifican los cuerpos? Aislante, conductor. Conductores, aislantes, semiconductores y superconductores. Son 4. Ese es mi profe. ¿A qué le llamamos? ¿Cuál es la característica de un llamado aislante? No, supongo. Se distribuye en todo, o sea, ofrece bastante oposición. Paso de carga.
en todo el volumen, diría, ¿no? Sí, claro, es cierto, pero por la clasificación que yo estaba recordando, de acuerdo al criterio de clasificación, el criterio es si ofrece o no oposición y en qué medida a la corriente. Si ese es el criterio, entonces, ¿qué característica tiene el aislante? Sí, Que ofrece la mayor oposición posible comparado con todos los otros materiales. Sí, por supuesto, entre un aislante y otro aislante habrá una cierta diferencia según justamente el grado de oposición o de resistencia, literal se dice, ¿no? En castellano, resistencia. Ya. En física también, a propósito, existe una magnitud que expresa lo mismo, ¿no? Resistencia o oposición. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, yo decía que dependiendo de qué tipo de material es, desde ese punto de vista, ¿no? de la clasificación, si el cuerpo es no conductor, cuando él se electriza, la carga tiende a distribuirse en el volumen del material, cuando es no conductor. Cuando es no conductor, la carga se distribuye dentro. En el volumen, tiende, hay esa tendencia, porque a su vez depende cómo se está electrizando. Si es un conductor hueco, o sea, solamente digamos, una cáscara. Un cascarón. Sí, entonces también Ahí se distribuye en el espesor, igual tiene un volumen. En la superficie. Salvo que se desprecie el espesor, porque si tuviera un espesor notable, ¿sí? Por eso, digamos, más o menos por eso, entonces igual había un volumen allí. Entonces, cuando se electriza, siendo no conductor, se distribuye en el volumen. Mucha plancha. Si el espesor para despreciar Ya, pues ella se comportaría como si fuera conductor, es decir, No. es como si tuviera una superficie solamente. él no es conductor. Entonces, Por eso, no, si se desprecia su espesor, así sea no conductor, prácticamente la carga se va a distribuir. Ese es muy planchero, por eso no sabe. Pero si le damos el espesor, allá no comienza a aparecer su propiedad de ser distribuido, de su carga distribuida. porque si es conductor solo se distribuye de la superficie exterior, si es conductor. Ahí hay dos opciones en realidad, ¿no? Cuando se trata de cuerpos con cavidades, o sea, con cascarones, un cascarón, ¿cuántas superficies tiene? Tiene dos. Una superficie interior de la cavidad y la superficie exterior. La dona, pero. Y hay dos superficies. Entonces, cuando se electrice, por eso yo digo hay dos opciones. O que se electrice únicamente en la superficie exterior, esa es una opción. Pero hay otra opción, que también se electrice en la superficie interior de la cavidad. ¿Sí? Allá por eso digo, depende cómo se electrice. O sea, no siempre son igual, no siempre se electriza de manera igual. Afuera de dentro. Claro, en un problema, por ejemplo, lo tendría que especificar. Y yo lo hice, ¿no? Pero la clase anterior yo lo indiqué cuando analizamos propiedades. Propiedades. Entonces ahí ya se tendría que especificar en el enunciado o cuál es la superficie que está electrizada. ¿Solamente la exterior o también la interior? ¿No? Hablando de cuerpos con cavidades. Ahí depende. Sí, pero igual, siendo conductor, solamente la carga se distribuye en la superficie, pues ya sea en interior y en exterior, por solo el exterior. Sí, igual se mantiene la propiedad. Entonces, aquí, volviendo al tema, entonces, con la condición de frontera de que el potencial en infinito sea nulo, ¿no? ¿Y por qué hemos dicho que es nulo? Porque cuando la carga de prueba se encuentra en el infinito, ya no habrá interacción entre el cuerpo o la distribución continua y en la carga. ¿Sí? Por esa razón sería razonable aceptar, ¿no? O imponer como condición de frontera que sea cero el potencial. ¿De acuerdo? Y entonces ahí reemplazando aquí, pues el término se cancela y entonces automáticamente queda despejado ya el potencial. Pero en función del campo otra vez. Claro, siempre dice el campo. El campo se puede calcular aparte, ¿no? Aquí en realidad tenemos dos problemas, ¿no? Un problema le va a decir así, calcule el potencial, etcétera, en tal punto. Ese es un problema. Pero si usan esta relación a propósito se llama relación integral, porque hay una integral entre el potencial y el campo, así se llama actualmente. Pero cuando usan esta relación, repito, entonces ustedes se están metiendo sin querer a un segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? De calcular, lo tienen que calcular aparte, no le van a dar de datos, generalmente no le dan el dato. Pero tienen que calcular.
Para calcular ya pues es un problema acá aparte y ustedes ya se supone que que saben cómo Es un gausazo, profe. ya saben cómo resolver ese problema. A ver, Hay varios caminos, ¿no? A ver, Gauss. una forma es a partir de la ley de Gauss, otra otro camino, otro método Definición de campo. a partir de la ley de Coulomb y la definición de H, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que le Hay enseño, varios, creo. varios caminos. Mover mano. Ya depende, ¿no? Se mueve el mano. Qué decisión mejor, ¿no? Pero hay varios. Entonces, cuando se calcula E, se conoce E, se reemplaza aquí, se evalúa la integral y recién se obtiene el potencial. Ese es el procedimiento. ¿Cierto? Y bueno, aquí también resulta un potencial resultante porque viene a ser también la suma, pero claro, en el límite. Pendejo, ¿por qué hablarme aparece hasta el ahora. límite? Porque se ¿Para qué ha hablarme dividido hasta el ahora? cuerpo en infinitas partes. N es el número que Ok. ahora tiene infinito en comparación con el caso del experimento anterior y por eso la suma en el límite. Pero qué ricas vacaciones son. Donde cada diferencial de V, ¿qué viene a ser Ya este? estoy ya lúcido diferencial ya para estudiar. de potencial. ¿Quién lo Potencial genera? de un punto infinito. Exacto, de una Q sub I, diríamos, pensando en el caso discreto sería un Q sub I, pero aquí no es Q sub I, sino ya se cambia de Diferencial. notación y se escribe como diferencial. ¿Sí? ¿En dónde? No olviden que tanto el potencial como la intensidad de campo eléctrico son magnitudes intensivas o extensivas. Intensivas, cuando decimos intensiva, por recuerda en física se refiere a una propiedad asociada a un punto No cada cambia vez la masa. intensiva. Y cuando se asocia a una extensión, ¿cómo Masa. se llama la propiedad? Extensiva. Por el nombre. Es decir, ya la extensión que puede ser volumen, superficie, longitud. Esa es la extensión. ¿Sí? O sea, un conjunto infinito de puntos. Entonces, en este caso, el potencial eléctrico y el campo eléctrico son magnitudes intensivas, siempre asociadas a un punto. Siempre, ¿eh? Por eso ustedes ya van a esperar. Si un problema le dicen, no, calcule el potencial, ya en su mente ¿qué van a tener en cuenta? Seguro le están preguntando el potencial en algún punto. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿en qué punto? Ya ustedes se pueden adelantar, sin terminar la frase, ya ustedes van a predecir por qué viene de su mente. Potencial en el tal punto. Bueno, ya tienen que anticiparse, pues, ¿sí? Sí. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el potencial resultante, decía, en un punto. ¿Cómo defino el punto? Aquí se está definiendo mediante una distancia. Este R minúscula es la distancia. Aquí está debajo. Si este es el punto P, se está definiendo respecto no de una carga en particular, sino un punto que está fuera del sistema o en cualquier lugar, o punto de referencia. ¿Sí? De esa manera se está definiendo la función del punto de interés. ¿Sí? Pero que está resultando igual a la suma de los potenciales, decía, en el mismo punto, P, debido a todos los diferenciales. Eso significa hacer un barrido, ¿no? Como se dice, ¿no? De por todo el cuerpo. Por todos los diferenciales. No. Uno por uno. Oh. Es de la integral, es una suma. Y bueno, otra forma de escribir lo mismo es aquí está. A veces, Se va a grabar, problema, se dice para el caso de distribuciones continuas, a veces, ¿no? En algunos casos, que la distribución es homogénea de carga. Así le envidia, muchachos. Homogénea es solamente un nombre de la distribución, pero que implica que la densidad, ¿se acuerdan? Es constante. Ya depende. Si es volumétrica la densidad, ρ es constante. Entonces, el diferencial de Q sería ρ por volumen, ¿no? Electrizado. Diferencial de volumen. P', que yo y para el caso superficial, sigma sería otro sigma. Ya no es ρ, ahora es sigma. Por área. Y si es longitud, lineal, el cuerpo, o la distribución, entonces lambda, ¿no? Minus de la favoría por diferencial de longitud de la expresión. Bueno, es una forma de simplificar un poco, ¿no? La integral. Cuando la densidad sea constante, sale fuera la integral, fuera. Y en ese sentido, pues se simplifica un poco la integral. ¿Está claro? Bueno, el resto ya es pura matemática. O sea, la física termina acá. ¿Se dan cuenta que la física esto es toda la física? Esta es diapositiva. El resto ya es la parte operativa, eso es matemática. Mover eso no es mano. física. Ya ustedes saben, pues, la física inevitablemente, ¿no? Necesita de la matemática para poder expresarse finalmente. Y aquí, esta es una nota importante, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, A ver, ¿en qué consiste? En palabras. ¿Alguien se acuerda? me olvidé. ¿Cuál es la nota, la observación? Por ejemplo, se pide calcular el potencial en A, en este caso. ¿Debido a quién? ¿Quién lo genera? Un cuerpo. ¿Cómo es ese cuerpo? Dos aspectos del cuerpo. Geométrico o geometría y su aspecto físico. Geometría, forma y tamaño. ¿Qué forma tiene el cuerpo?
rectilíneo, de Infinito. forma recta, rectilíneo. ¿Sí? Tamaño, dimensiones, ¿no? Cuando decimos tamaño, dimensiones. Espesor, despreciable. ¿Qué tanto espesor? Ya. Longitud, infinito. Estoy definiendo el cuerpo desde el punto de vista geométrico, geometría en los problemas. ¿No? Ahora, el punto de vista físico, ¿tiene alguna propiedad física el cuerpo? Sí, tiene una propiedad física. De acuerdo al tema de interés, pues está electrizado. Entonces, pero ustedes ya saben, cada vez que un cuerpo le digan que está electrizado, ¿qué pregunta surge en su mente? ¿Cuál es la forma del cuerpo? Homogéneo, ¿Cómo homogéneo. se distribuye esa carga en la región del espacio que ocupa el cuerpo? Si el cuerpo es lineal, porque se ha dicho que su espesor se desprecia aproximadamente, entonces, ¿cómo se distribuye la carga por cada unidad de longitud? Es lo que viene a hacer. ¿Cuál es la magnitud física que nos da información al respecto? Densidad lineal se llama, ¿no? De carga eléctrica, representada por la letra lambda del alfabeto griego. Lambda, constante en particular. Entonces el nombre respectivo de la distribución es homogéneo. O uniforme si quieres, ¿no? Sí, también se usa la palabra, yo prefiero usarlo. Sí, ahí está. Entonces ya lo definía el cuerpo en su aspecto geométrico, forma y tamaño, y en su aspecto físico. Hasta ahí solamente estoy hablando del cuerpo. Falta, ¿no? Falta. Para la pregunta ahora, el problema es calcular el potencial en dónde, en un punto, porque es una aventura intensiva. Aquí está. ¿Cómo lo defino el punto? Bueno, por geometría, pues ustedes ya saben, hay varias formas. Uno puede ser mediante coordenadas, mediante distancia o mediante un vector de posición. Hay varias formas, ¿sí? Ustedes recordarán física. En este caso está definiendo mediante una distancia relativa, o sea, la menor distancia. Se ve acá en la figura, ¿no? Con respecto a la distancia entera. Ahí le pregunto, ¿cómo van a calcular el potencial? Dice que es indeterminado, profesor. O sea, que no se puede calcular. Claro, porque si quisieran usar la relación, si quisieran usar la relación o la correlación, La full se está burlando. Me ha contado un chiste y me he reído. ustedes dirán, pero como ustedes suponen que estudian, ¿no? Entonces dicen, ya me acuerdo de la teoría. ¿Qué dice la teoría? Se me fue. Primero, yo les sugiero, ¿no? Primero es la teoría, después la práctica. Después, en ese orden. Después mover mano. Claro que al revés. Es posible, pero cuesta pues mucho. En la historia, a propósito hablando de teoría y práctica, la física, ¿cómo es que se ha desarrollado? Si ustedes leen un poco de la historia, Sin mate. algunas veces han habido personas que han sido empíricos, entonces no es teoría, yo pone empíricos, o sea, experimentales, Como yo, pues. sin saber teoría, ¿no? Y han hecho descubrimientos, sin embargo. Claro, felizmente han sido genios, los que hicieron eso. Distinguidos. Genios, por ejemplo, Faraday. Era un genio experimentador, y él descubrió, sin querer, claro, muchos fenómenos que ahora nosotros conocemos y que según, gracias a ellos, pues se han construido dispositivos, ¿no? La jaula de Faraday, nuestra vida contemporánea moderna. La jaula de Faraday. Por ejemplo, la jaula de Faraday, una serie de Sí, pero eso sí, es que Faraday no sabía nada. No era teórico, él era experimentador, práctico. Con un eslobo, pues. Era O sea, sí. práctica. No dando teoría, no entendía la teoría. No, yo no. Nociones, pero no era pues teórico. Pues oye, un genio así de ¿Qué? ¿Qué? Cálculo cuánto. 19 habré sacado, ¿no? No, a las otras aprobé. 9 en cálculo. Calato. Ahí entró Guacha. Pero bueno, No entregó, solo publicó. primero la teoría. 9. ¿Qué nos dice la teoría? 9. Que Tú. el potencial eléctrico. O ya, estoy más o menos entonces, para lo que fui. Es que nosotros solo lo publicó nomás. No nos dio la nota. Está pronto el examen, ¿no? Potencial en B menos potencial en A igual. Integral. U de B menos U de A. Esa es la definición entonces. Integra, Recordando la definición. Ok, entonces recordemos la definición. La energía potencial. Ese da miedo. Sobre con sus secciones. Luego, pero esta pues no es la que va a usar, ¿no? Para responder al problema. Tiene que darle otra forma. En términos de qué. Integral es diferencial de L.
No, pero siguiendo su razonamiento, usted está recordando esta parte de la teoría. De aquí, ¿qué tendría más que recordar a continuación? Para llegar a la integral de Ahí está Miguelito. tendría que recordar, ¿el campo es conservativo o no es conservativo? Es conservativo. Cuando es conservativo, este cambio de energía potencial aquí es igual a menos el opuesto del trabajo. Eso es lo que deben recordar. Aquí está escrito, ¿no? Acá está. Esto es para un diferencial, pero para un tramo finito, pues. Integra nomás. La suma de los diferenciales que va a aprender. Sumo acá. Obviamente acá a la derecha también sumo. La misma integral. Sería de A a B también, pero de valores. Entonces, esto aquí es igual. Este es el trabajo total. De A a B. De A a B. Y este es también un cambio, pero total. U de A menos U de B. Entre las posiciones finales y Ese guapo. signo menos de la. Es lo mismo, ¿no? Integral. Ahora sí dan a estudiar. Ahora, este trabajo lo escriben no como doble. Mucho huevo allá. De acuerdo a la definición de trabajo, es producto escalar, ¿no es cierto? Fuerza por desplazamiento. ¿Qué tal de esa forma? Entonces lo escribo así. Esto sería integral de A a B de fuerza por desplazamiento. Y esta fuerza a su vez que es igual. QE, QE. Q por E, Q por E. ¿Sí? El Q sub 0. Q sub 0 como es constante sale delante del integral. Quedaría Q sub 0 por integral de A a B de G. Esto es igual a esto, entonces quedaría aquí reuniendo estas dos, entonces queda que el cambio de la energía potencial de B respecto de A resulta igual a menos, ¿no? Porque el menos lo paso pues al otro miembro, al trabajo, quedaría menos integral De A a B. Q sub 0 me pasa, ¿no? Q sub 0 de integral de A a B menos. Esto es lo que supongo que tendría que recordar. Supone mucho, profe. Entonces, en lugar de este cambio de energía potencial, lo reemplazo por eso, en términos de este, que es el interés. Pero lo reemplazo por eso. Q sub 0, como ven, arriba y abajo. Simplifica y cada vez queda que la. Uy, lo ganó. Todo ya queda igual a menos la integral. Se viene, ya se viene. El campeonato. Se viene 100 muertos. ¿Qué tal? Ese sería entonces la expresión que tendría que recordar. En la teoría. Entonces, como se ve, el potencial en un punto Ese va a depender huevón. del potencial en otro punto. Ese potencial en otro punto sería conveniente que sea ¿cuánto? Cero. Pero ¿en dónde resulta cero el potencial? No en cualquier lugar. ¿No? El Sino infinito. razonablemente ¿en dónde? El En infinito. ¿Cierto? Entonces, uno de los puntos, ya sea A o ya sea B, bueno, según la teoría o ¿no? el razonamiento que hemos hecho, hemos comenzado en A. Y la carga de prueba al moverse pasa a otro punto que le hemos llamado B, ¿no? En ese orden. Pero si quieren pueden invertir el orden. Yo estoy respetando ese orden, primero en A y después en B. Entonces en B tendría que ser cero, que es el punto posterior. ¿No? En mi razonamiento, en mi exposición. ¿Cierto? Entonces acá, cuando B tiende al infinito o es. ¿Por qué dice que B es infinito y A? ¿Por qué piensa que A es infinito? No hay problema, puede invertir. Solo que de acuerdo al razonamiento que yo. Y no es de acá, en la creo. Teoría, ¿se acuerdan? Por ejemplo, vamos a suponer que el caso de una carga puntual. Muchachos, por eso lean bastante. ¿Se acuerdan que comencé con la letra A? Acá, punto. Con una distancia finita. Y luego ahí soltamos, se supone, la carga de prueba y él se va a desplazar, se va a mover por la acción del Se campo. cansa mi brazo. Entonces, a partir de A, si es el punto de partida, entonces si no ya sabemos siguiendo por qué trayectoria es indistinto, porque el campo es conservativo. Y entonces puede llegar a otro punto B, digamos así. En ese orden yo elegí. Pero puede haber invertido, ¿no? Entonces no le llamo A, si no le llamo B, le llamo A. No hay problema. No hay problema con eso. La notación de aspectos. Pero de acuerdo a la notación que yo he usado, yo he elegido primero A y después B, ¿sí? En ese orden. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos es ahora, para el artificio, que B sea el infinito, sea lejos, y llega al infinito. No, en ese orden. ¿Sí? Entonces, cuando B tiende al infinito, entonces el potencial en el infinito, o sea el B, ¿cuánto sería? Sería 0. Pero con una condición, ¿no? Que ahora vamos a aclarar. Pero bueno, en el caso que sea 0, entonces ahora este término se cancela y queda este potencial. ¿Qué queremos? Estamos buscando.
Y entonces quedaría en conclusión, entonces, por lo tanto, el potencial en A sería igual, a ver, este menos y este menos se simplifica, ¿no? Menos se hace más, y queda la integral de AB de E. Así quedaría, ¿no? Eso es hasta el momento, Pero hay una anotación, yo le decía, una observación. ¿Cuál es la observación? Todavía no me han respondido. Que el B es infinito. ¿Podemos aplicar esa teoría para este caso? No. No, ya no podemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? B. ¿Qué cambió acá? ¿Qué hace que no podamos aplicar la teoría? Algo está ocurriendo acá. Siempre va a sumar. O sea, cuando ¿Cuál es el inconveniente? el cuerpo es infinito. No Claro, puede ser por ser cero. este cuerpo de una de sus dimensiones que es infinita, que es su Siempre va a haber longitud, interacción. entonces el potencial en el infinito, o sea en B, ¿no? Que le No es habíamos cero, llamado, pero ya no va a ser cero con Ah, seguridad. sí. Ya no vamos a tener la seguridad de que va a ser cero en el infinito. Es decir, ya no tenemos la seguridad que ya no habrá interacción. Porque nos estamos basando nuestro razonamiento de aceptar de que sea cero el potencial, es porque ya no hay interacción. ¿No lo dijimos? Pero ahora, como nuestro cuerpo es de dimensión infinita, de tamaño infinito, ¿dónde está el infinito? Bueno, no sabemos, pero es indeterminado. Entonces, cuando la carga Q sub 0 se mueva hasta el infinito, decíamos, ¿dónde está ese infinito? Oh, podría estar cerca. ¿Ah? Del extremo del cuerpo, porque ambos son infinitos. Bueno, o también puede estar muy separados, obviamente, ¿no? Pero ahí entonces queda la duda. Bueno, como queda la duda, entonces ya no podemos afirmar con seguridad que sea cero el potencial en el infinito. Ya no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se podrá o no, sin embargo, calcular el potencial en A? ¿En términos absolutos? No, No. por lo que estamos diciendo. Temas relativos. No, pero sí se recurre a un artificio para responder de otra manera. O sea, a otra pregunta, en realidad, estrictamente hablando. ¿Cuál es esa otra pregunta entonces? Bueno, vamos a replantear la pregunta, ¿no? En todo caso, ¿no? O replantear nuestro problema. Entonces calcular el potencial en A, pero respecto, ¿no? Decimos bien, respecto de un B. punto, digamos, B, C, el que quieran llamarle, pero que este B ya no esté en el infinito, sino que esté en una posición finita del cuerpo. ¿Qué tal? Finita ahora. ¿Sí? Entonces, pero ustedes dirán, entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Cómo responder a esa pregunta? Igual, seguimos usando esta teoría. Formulazo. ¿Qué tal? Coseno nomás. Seguimos. Menos pi medio, pi medio. Ahí está justo el potencial en A respecto de B o de B respecto a lo que ustedes quieran. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Pero nuevamente, para calcular el potencial en A, estrictamente, entonces tendríamos que conocer el potencial en B. Es el artificio. En la práctica se recurre a Pues hoy conocer. ese potencial es decir, nos manda de datos. Sí, Se normalmente calcula, en la o- práctica, en un problema, le debe dar el dato. Todo se calcula. Le dice, conociendo que en B el potencial es 10 voltios, por decirlo en términos prácticos, calcular el potencial en A. Así le planteo. Ya, sí. ¿Ves? Porque planes, Ahora. eso solo para planes infinitos, pero solo también para, puede ser, digamos, Para cualquier cuerpo con dimensiones infinitas. Porque ya hemos dicho, pues, el hecho de que sea de dimensión infinita o de tamaño infinito del cuerpo hace que surja la duda de que cuando la carga Q sub 0 vaya al infinito, ¿dónde está ese infinito? Podría estar cerca del cuerpo. Esa es la duda, pues. Entonces ya no podríamos aceptar así a ciegas de que el potencial sea cero. Ya no. Entonces por eso es que se replantea el problema, es decir, la pregunta, y ahora se pregunta el potencial en A respecto de B, donde B ya no está en el infinito, sino en una posición finita, pero en donde el potencial se ha conocido previamente. El problema tendría que darle dato. Ahora, en lugar de darle un valor específico, ¿qué suele hacerse, jóvenes, en la práctica? En la práctica, este punto B se le asocia con tierra. No sé si ustedes lo han escuchado. Tierra. ¿Qué es tierra? Tierra puede ser el piso, ¿no? Literal tierra. O en la práctica es un cuerpo masivo. Dice, los técnicos electricistas, no sé si los han escuchado, dicen, conecta a masa, dicen. No sé si han escuchado esa expresión, conectar a masa. ¿Qué es masa para ellos? Masa es un cuerpo masivo, muy masivo, de mucha masa, pesado como consecuencia, pero por el hecho de estar pesado y estar apoyado sobre el piso, o sea, tierra, o sea, forma parte de tierra. ¿Qué tal? Por ser macizo, sobre todo. Y entonces, en ese sentido, se conecta a tierra, a veces, ¿no? Este punto B, en donde el potencial es un cierto valor, un V sub 0.
no lo sabemos cuánto es en términos absolutos, pero entonces el cálculo del potencial en A sería respecto de ese valor, que no sabemos cuánto es, pero lo que interesa en la práctica es la resta, no el potencial absoluto, sino la resta en la práctica. Sobre todo en las mediciones, por ejemplo, cuando usan un voltímetro, se llama un usador de voltímetro. ¿Qué es lo que mide el voltímetro? ¿Mide un potencial absoluto? No mide un potencial absoluto, Respecto mide de un algo. potencial relativo, o sea, una resta. La resta. Eso es lo que Sí, mide. pero por algo pones un punto y el otro punto, pero si son iguales pones cero. Y si son así son diferentes. No, es en el caso de corriente alterna, por ejemplo, ahí ¿Sabes? No jala. se puede calcular, Profe, aprueba. sobre todo calcular. Todo lo que es teoría, pues es, ¿no? Claro, tú eres viernes. Es posible, todo lo Tú eres que del- siempre es posible, ¿no? Claro, pero los viernes no, potencial pues más absoluto, lecheros, pero en términos ¿no? prácticos se calcula, se mide un Es potencial muy relativo. fuerte dar PCs. Con respecto a qué. Con respecto a tierra, normalmente. Pero cuando En uno todas usa- las conexiones, por ejemplo, de la vida real, ¿no? Se usan diferentes cables, ¿no? Por lo menos dos, a veces hay tres, ¿no? Para una conexión. Siempre debe haber tres, profe. Así es, Y profe. entonces, uno de ellos está conectado a tierra, literal. a tierra. El tercero, pues Miguelito. Había dos pares nomás. El tercer hueco. Hay conexiones de trifásica. El tercero siempre En es- las industrias para ahorro de energía, o sea, para Monofásico. la energía pero- propuesta, ¿no? Pero cuando usamos el voltímetro en el laboratorio solo habían dos cables nada más, uno rojo y un negro. Sí, ese, no ustedes se habrán visto, dice con. Ah, sí, el halcón, el negro era halcón. Está en inglés, ¿no? Con. Es con. ¿Has visto esto? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, El con, voltímetro. en inglés, pero traducido coincide con común. Común quiere decir tierra, esto es tierra, ¿no? Juega el rol de tierra, Ah, ya. internamente del dispositivo. Dentro Entonces, cuando ustedes miden, están midiendo el potencial en algún punto, pero no es Respecto absoluto, de- pero respecto de tierra. Entonces, ya no Respecto es absoluto, del sino negro. relativo, porque es la resta ya. O eso Chávez Y eso es explicó. lo que interesa en la práctica, la resta, entonces esa relatividad. Entonces, por eso es válido, pues, ¿no? Esta teoría, entonces, es válido, es recomendable, siempre y cuando se ha conocido el potencial de referencia. Ahora, en el caso de ser que tierra o representar tierra, ¿cuánto podría asumirse que es P sub 0? Cero. Cero, pero no es que sea literal cero, ¿ah? Es un cero entre comillas, ¿no? Lo que sea Porque más es como, fácil, por la ejemplo, resta. 5 menos 3. 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? Dos. 2. Pero ese 2, que es la resta, no se puede interpretar como si fuera 2 menos 0. Entonces, si fuera 2 menos 0, es como si este fuera 2 en términos absolutos y como este fuera 0 en términos absolutos. Pero eso no es cierto, estamos haciendo un artificio matemático. Expresar la resta como si fuera. Artificio. Siempre entonces, por eso asumimos que el potencial en tierra es cero. Sí, se asume como si fuera un 0, pero no es que sea 0 en términos absolutos. ¿Entendemos? Bueno, seguimos. Entonces, y así, ¿no? Para todos los cuerpos con dimensiones, basta que tenga alguna dimensión infinita, entonces ya no va a ser posible aceptar la condición de frontera de que el infinito sea 0. Ya no, porque surge la duda, pues no va a estar indeterminado el potencial, va a estar indeterminado. Pero se vuelve determinada la respuesta cuando el punto ya no sea el infinito, sino una posición finita, por ejemplo acá en la figura, o también por acá, en donde el potencial Hoy día había debe ser temblor, ¿no? cero. ¿Has sentido? O sea, debe ser dado. Yo nada, me levanté a las 8. Seguimos. ¿No hay pregunta? Como si estudiara. Ahora este es un ejercicio pues para ustedes. Se Son mover problemas manos. clásicos, yo lo he tomado de la- Puro mover mano es. Este es el caso de un disco, este es el caso de un cilindro, ambos están electrizados, dos problemas Mover diferentes. mano. Y aquí, por ejemplo, para el caso del disco, a ver, geometría, a ver, ¿qué dirían? Solo viendo la figura, ¿cómo dirían? Círculo. Círculo. No. Y cuerpo, Disco. Ya, ve. Disco. ¿El potencial lo Disco. primero? sí, viendo la figura, primero definan el cuerpo, es su geometría. Ah, ya. Forma y tamaño hemos dicho, ¿no? Con coordenadas ¿Qué forma polares. tiene? Un cilindro. No. Superficial. Este. Superficial. Forma. Forma forma Sí, de- circular, esa es la forma, circular. Tamaño, o sea, dimensión. RPA. El área. Frente al radio, a menor radio, más chiquito. Mayor radio, más grande. No estoy haciendo los juegos. Correcto. Mediante el radio, eso es circular. Hasta ahí termina. No, falta decir algo más. El espesor.
Porque si es la dimensión, Despreciable. la dimensión radial, pero tiene otra dimensión, pues, ¿no? Despreciable. Despreciable. O sea, ¿cómo decirlo de otra manera? Con otras palabras. Disco. Eso de despreciable. Se puede asumir como Muy Delgado. delgado. Muy delgado. Así se suele decir, se escribir en los enunciados los problemas. Dice, considero un cuerpo delgado o muy delgado. Quiere decir, le está dando a entender al lector, o sea, a ustedes, de que desprecie esa dimensión. Entonces, si es espesor, entonces se desprecia el espesor. Comparado con las otras dimensiones, en este caso comparado con el radio. ¿Sí? Entonces, delgado. Un disco delgado, se dijo muy delgado. ¿No? ¿Está claro? Circular, ¿no? Disco circular. Hasta ahí es la geometría. Falta especificar el aspecto físico del cuerpo. ¿Cuál es la propiedad física? Según el tema que estamos estudiando, pues, ¿está electrizado? Sí, está electrizado. Pero inmediatamente ya saben, cuando un cuerpo está electrizado, ¿cuál es la otra pregunta inmediata que surge en su mente? ¿Cómo está distribuida esa carga total en la región que ocupa el cuerpo? O sea, en la región que ocupa prácticamente es una superficie, dirías. Sí, o sea, un círculo, ¿no? Se llama círculo, ¿no? En geometría. Bueno, entonces, aquí el dato es densidad constante. El nombre de la distribución para esta relación matemática es homogénea. O a veces en los libros dice uniforme. ¿Está claro? Entonces ya pasé a describir, a definir el cuerpo en sus dos aspectos, geometría y física. ¿Sí? Ahora el punto, porque claro, si la pregunta es potencial, ya saben que potencial es una virtud intensiva, está asociada a cada punto. Entonces ustedes esperan en algún punto. ¿Cuál es? ¿En qué punto? Ustedes ya se pueden anticipar, jóvenes, ¿no? A lo que dice, lo que va a decir el enunciado. Y aquí está el punto. Ubicado sobre el eje geométrico del disco, pero el eje geométrico pues tiene infinitos puntos a su vez, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos? A una distancia h respecto del centro del disco. ¿Qué tal? Ya definimos. Ahora sí, ya está completo el problema. ¿No? Bueno, ahora pasamos a calcular. Entonces ahí dice cálculo, ¿no? Aquí, por ejemplo, por la forma que tiene el cuerpo, la misma forma es un criterio para elegir un sistema de coordenadas apropiado. Inicialmente pueden comenzar con el cartesiano, pero luego van a terminar, por la forma del cuerpo, un sistema de coordenadas polares, porque el cuerpo es plano. Es muy fuerte. Y ahí se acaba, ¿no? El cálculo, pues, yo lo expliqué, creo que también, ¿no? Sí. Y estos son otros problemas clásicos que les comenté. Ahora, en lugar de disco, ahora es este es un Esfera. Una esfera sí, pero conductora. conductor. Está afuera nomás. Entonces no importa si sea maciza o hueca, igual se comporta de la misma manera desde el punto de vista eléctrico. Ahí fue cuando demostró, creo que, por ejemplo, cuando tenía un punto en el centro de la figura, estaba como toda la cara. Bueno, sí, yo no lo hice, pero se puede demostrar. Por acá, ¿no? Pero ese para los dos para Hoy no sé cómo saqué 12. 12. Vamos a ver. Hoy, ¿por qué no me has pasado? Pasen, pues, si pasan del examen, pasen. A ver, Apoyen. si quisiéramos así rápidamente, a ver, vamos a calcular el potencial pedido. Esta es una esfera conductora. Centro, ¿qué tal? Así a grosso modo. Radio, o sea, geometría, ¿no? Forma, tamaño. Forma circular, perdón, esférica. Tamaño, radio. Entonces el radio. Radio a minúscula, ¿no? ¿Sí? Radio conocido. Ya, hasta ahí su geometría, forma y tamaño. Ahora, aspecto físico, propiedad física. ¿Está electrizado? Sí, está electrizado. ¿Con qué carga? Suma ejemplo. La carga total. Pero ¿cómo se distribuye? Homogéneamente. Entonces, sigma, ¿no? Porque es conductor, no se olviden. Voy a escribir así. Espera. Conductor. O sea, es importante, ¿no? Que digan que es conductor. Porque la carga se distribuye en la superficie. Se va a distribuir en la superficie de conductor. Porque si no fuera conductor, entonces se va a distribuir en el volumen. Sí, entonces. Es un caso diferente. Bueno, entonces acá sigma consta. Ya está el cuerpo definido. Ahora pregunta, calcular el potencial la pregunta es en la superficie, ¿no? La superficie, campo. Hay un punto muy cerca a la superficie en todo caso. Ahí está nuestro punto.
O sea, prácticamente acá hay Calculo distancia. La entrada. distancia del centro igual al radio. ¿Sí? Ahí nos pregunta calcular el potencial. ¿Se entendió? Bueno, ese es el problema. Ahora esto fue ¿Cómo cuánto. calcularían? No, el cero pues ahí. ¿Cero? El cero potencial ahí en nuestra física. No, no es cero. No, porque está el Ya fue. Adentro, sí. Teoría, ¿no? Lo primero que hay que recordar es la teoría. Joder. A ver, ¿qué dice la teoría? Solución. Burla nosotros. Primer paso. Como debe Hay ser. que, jóvenes, por favor, yo les pediría que está cerca del examen, jóvenes, por favor, que traten de ser ordenados en la exposición, pues, en su desarrollo. Yo siempre, Vamos, para yo poder ser literatura, lo yo. más justo posible en la calificación. En el parcial final. En todas las pruebas en general. Para Sí, Miguelito. A mí más me interesa. Sí, ¿Saben? sí, Porque sí. yo soy el que voy a calificar, pues no. Entonces yo para hacer lo más justo posible con ustedes, por favor, les pediría orden. Como claro, yo entiendo que se necesita pues un tiempo para Oh, hacer Miguelito una va sabiendo el ordenada, examen, pero pe. igual, Ay, bueno, se cree. ser ordenado. Se Sí, fue sabiendo el primer paso. examen, pe. Segundo paso, ¿Ya completó parcial? es el orden. Como debe Sí, ser. pero que he visto en algunas pruebas de signos pasados, el estudiante a veces comienza la parte superior o digamos debajo del enunciado, después se va abajo, Oh, otra eso vez es sube, pinche. y luego ahí hace Y pone líneas, Claro, es como para que se ubique. una especie de zigzag. Eso es acá. Bueno, eso La no. 1, la mitad. Entonces a veces yo sí me puedo hacer un punto, ¿no? En mi calificación. No quisiera hacer. O sea, la mitad. Peor es cuando el estudiante borra. La 2 y luego abajo. Borra, claro, borra, así con el lapicero borra. Ay, peor. Bueno, entonces, a ver, teoría. ¿Cuál es la expresión matemática? O planteamiento, ¿no? Como le llaman ustedes el programa. ¿Cuál es la relación matemática? O sea, la fórmula En la referencia. que vincule a la pregunta. La Con definición. seguramente pues los datos, ¿no? Voltaje de ¿Cuál A. es? La definición como referencia. Ahí ya Voltaje. tiene caminos, ¿no? Varios caminos para calcular. KQ entre A. A ver, un camino sería ¿cuál? De la ley de Coulomb. El potencial en A sería, como es una distribución continua, ¿no? De carga, entonces una opción podría ser, entonces sería la integral, o sea, de la suma, mejor dicho, de los potenciales infinitesimales, ¿no es cierto? En el punto A, donde cada potencial infinitesimal, como si se debiera a una carga puntual, entre comillas, Diferencial que de es Q cada diferencial de entre A. entre una cierta distancia. ¿No es así? Es un camino. ¿Será conveniente este camino? No. Tal vez no, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Por qué miren, puede ser no? porque miren, acá está el punto de observación. ¿Cuáles son los diferenciales de Q? Son los donde haya carga. ¿Y dónde está distribuida esa carga? En todas las superficies exteriores. Entonces, por ejemplo, por acá hay un diferencial de Q. ¿Qué tal? Por aquí hay otro diferencial de Q. Y por acá, en todas las superficies exteriores. ¿Cierto? Y entonces, este R, ¿quién es este R? El A. La distancia del diferencial. Entre cada diferencial de Q, el que ustedes consideren, y el punto de interés. ¿Sí? Entonces acá hay un R, acá hay otro R, y aquí este otro R. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay infinitos R. Más o menos, hasta ahí ya, ¿cómo le va a aparecer el cálculo? ¿Fácil o difícil? Difícil. Porque el R no es variable. Es ¿no? variable. ¿Sí? Entonces, para ella más o menos. No conviene, Tu no fuerte. conviene este camino. Otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Otro método. Ah, enséñale, pe. E por diferencial de L. Claro, a través de Es por aquí está la fórmula. E por diferencial de L. Claro, ustedes ya saben, para seguir esta teoría o usarla, necesitan un potencial de referencia, ¿no? Sí, en otro punto. A ver, veamos. Entonces acá sería el potencial en B menos potencial. Si lo escribo en este orden, según como lo he escrito en mis notas, entonces sería igual a menos la integral de A menos de E diferencial. ¿Qué tal? Alguien podría decir, ya, sí, verdad, este es un camino alternativo. Pero, ¿será conocido el potencial de referencia? Sí. Bueno, puede ser. infinito. Cero. ¿Por qué? Cero. Porque aquí sí puede ser Porque la superficie cero no es infinita. cuando B sea infinito. La superficie no es infinita. Claro, acá voy a escribir la siguiente. Potencial en infinito menos potencial en A. Estoy identificando B con el infinito. Igual a menos la integral de A al infinito. Entonces sería, ¿no es cierto? Efectivamente, de E diferencial. Así estaría claro. Ahora, ¿pero cuánto es el potencial en el infinito? ¿Será que es cero en este caso? Sí, Sí, ¿por qué? no es infinito. Porque el cuerpo, ¿qué dimensiones tiene? Infinitas. En general. Finito. ¿Infinitas o infinitas? Finito, finito. Es decir, cuando la carga de prueba, Q sub 0, ¿no? Se lleve de aquí a
etcétera, etcétera, hasta el infinito, ¿no es cierto? Cuando llega al infinito, no habrá interacción, porque este cuerpo tiene dimensiones finitas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, que el potencial infinito se puede aceptar. ¿Sí? Pues sí conviene, sí conviene. No está como si no estuviera y queda así. Este menos con este menos se hace más. Entonces de aquí quedaría que el potencial en A sería igual a la integral de A al infinito. ¿Qué tal, no? Así quedaría, ¿no? Pero ya les dije, cuando usan este camino o van por este camino o usan este método, se les están metiendo sin querer en un segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? De calcular del campo. Pues porque necesitan conocer qué función es este en el integral. ¿No? Ahí sí es Gauss. ¿Cómo calcular? Ahora, aparte, ese es el primer paso. Ahí termina el primer paso. ¿Qué tal? Ahora, segundo paso. Cálculo de E. No, estoy tratando de ser lo más ordenado posible, pero un examen. A ver, ahora, ¿cómo calculan E? Análogamente, así como para el potencial. Integral. ¿Y en dónde además? Da la superficie. En toda la superficie. ¿Cómo es esta magnitud? ¿Intensiva o extensiva? Extensiva. Intensiva, al igual que el potencial, o sea, en algún punto. ¿Qué punto? ¿Qué puntos? Diferencial Son varios. en el ¿Qué le dice la integral? De A al infinito. ¿Qué significa A de A al infinito? Porque esos son solo los límites. Pero, ¿y entre esos límites qué hay? Entre A y el infinito. Un tramo de trayectoria o una trayectoria. ¿Y qué es una línea, una trayectoria? Un conjunto infinito de puntos. Ahora, por ejemplo, aquí está. Este es A y este es el infinito. Acá hay infinitos puntos. ¿Lo ven? Estos son, ¿qué tal? Son infinitos puntos. En cada uno de esos puntos hay que calcular ¿cómo lo haremos? Entonces, bueno, elijamos uno genérico. Genérico. A ver, puede ser este, por decir. Ya está, voy a darle un nombre, P, si quieren. ¿Qué tal? Un P. ¿Sí? Puede ser cualquiera, entre A y infinito. Pero según esa trayectoria. ¿De acuerdo? Ahora, usted dirá, oh, Pedro, ¿qué trayectoria le elijo? Cualquiera. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué cualquiera? Es conservativa. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser cualquiera? Muy bien, porque el campo es conservativo. Por eso sí, puede ser recta, ¿no? Sí, también puede ser recta. Cualquiera. Bueno, cualquier forma. No importa. Porque es conservativo el campo. Entonces aquí vamos a considerar el cálculo de E en algún punto cualquiera entre los extremos, entre A y el infinito. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo calcular E en P? A ver, recuerden que aquí estamos resolviendo un problema aparte, ¿no? Este es un segundo problema. Pero usted pues ya se supone, ya lo conoce, ¿no es cierto? De la teoría más atrás, de campo eléctrico, también hay dos caminos, ¿no? ¿Cuántos métodos hay para calcular? A ver, uno sería por la ley. Primero sería por la Ley de Coulomb. ¿No es cierto? Es decir, la integral, o sea, la suma de los diferenciales de, ¿no es cierto? Donde cada diferencial de es igual. K. La Diferencial de Q sub 0. El producto de cargas, ¿no? No, perdón, ahí es. Diferencial de Q. ¿no? Sería diferencial de Q. Entre. Pero como este es vector, a diferencia del potencial que era escalar, ahora es vector. Entonces acá aparece un vector R sobre R. ¿Quién es este R? La distancia. Salía el vector. que marca la Se llama posición vector posición relativa. ¿Comienza en dónde? en el centro de la esfera. No. En P. En el diferencial de Q. El que Nada, y ustedes estén termina en eligiendo, P. considerando cada vez. ¿Y termina en dónde? En el P, punto de en P. interés. O sea, en P. Este es el punto de interés. Entonces aquí, ¿dónde está el diferencial de Q? Puede ser cualquiera de ellos, por ejemplo, por acá. De acá este sería el R. O vector R, si quieres, vector posición relativa. Acá estuviera. ¿Sí? Su módulo pues sería la distancia, ¿no? ¿Sí? Ese sería el R. No, ¿de acuerdo? Ahora usted dirá, oh, pero entonces R, al igual que en el razonamiento anterior, también va a ser variable. Sí, todo va a ser variable. Y usted dirá, entonces también va a ser complicado. No necesariamente. Porque siguiendo este método se va a complicar. Porque R va a ser variable, ¿cierto? Entonces, puede que no convenga entonces ese método. Entonces otro. ¿Qué otro? Gauss. Este podría ser más fácil de calcular. Pero la ley que nos dice que el flujo, ¿no? Se lee como flujo del campo eléctrico a través
de esta superficie S llamada, que es una superficie cerrada, y por estoy usando este símbolo acá, cerrada, pero que se llama, ¿no?, en el argot, en la jerga, se llama gaussiana. Es un apelativo que alguien inventó. Tiene que cerrar. Igual, en el caso del vacío, ¿cómo se escribe? Carga ¿sí? Entonces de aquí, ¿se podrá calcular? Sí, en este caso sí es posible. Justo es posible. ¿Cómo así? A ver, ¿qué superficie gaussiana habría que elegir? ¿De qué forma? Es una esfera también. Superficie esférica. Sí. ¿Pasando por dónde? ¿Por dónde debe pasar? Por P. Por el punto de interés. Que se da miedo. Como si viene el 20. Ese mismo examen, man. El día del examen estaban sufriendo pasos. ¿Y cuándo debe ser el radio? Ah, debe ser concéntrica con el cuerpo. Primero me muero, dite. La gaussiana, ¿debe ser concéntrica? Bueno, yo ya lo dibujé así, ¿no? Sí, debe ser concéntrica. Sí. ¿Por qué debe ser concéntrica? El campo soy igual. Para que el campo sea igual, Lizardo. ¿Qué pasa? O si quieren responder al revés, ¿qué sí, pasaría si no fuera concéntrica? Sí, para que el campo sea paralelo con el vector. No, para que el módulo de Soy igual. sea igual. Y salga. ¿En dónde igual? En- En todos los puntos, porque no Sí. es intensivo. En todos los puntos de la superficie, en cada punto. ¿Y por qué esperamos que sea igual en módulo? En todos los puntos de la superficie Para que gaussiana. sea constante. Porque los puntos Misma distancia. equidistan. Joder, están a la misma distancia ahora sí puedes, como referencia al centro de la esfera, es un punto común, ¿no?, de referencia, por esa razón. Es decir, por simetría. Eso lo reducimos en una sola palabra cuando decimos simetría, ¿no? Ya se entiende porque equidistan, etc. ¿Entendió? Joder, por esa razón. Debe ser concéntrico. Entonces, muy bien. Ya lo elegí concéntrico, y entonces ahí diría, entonces, producto escalar, producto de módulos por coseno del ángulo entre ellos. Entonces primero hay que identificar la orientación de estos vectores. Para cualquier diferencial de área, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a ver, uno de ellos. Para afuera y Uno de para ellos afuera, sería- coseno de cero. Ya, a ver, casualmente que contenga P, puede ser, o puede ser por acá, no sé, cualquiera, ¿eh? Puede considerar esto. A ver, aquí, vector área, definición, módulo, dirección, sentido. Módulo, el área, Diferencial, ¿no?, de la superficie que representa. Dirección, Saliente también. no, Radial. dirección. O radial. Radial. O sea, no, pero antes de radial es normal o perpendicular a la superficie que representa. Esta es la superficie que representa, una porción de superficie esférica, que es la gaussiana. Pero al ser normal, según la definición, o perpendicular, O radial. automáticamente resulta radial, en este caso, porque la superficie completa es esférica. ¿De acuerdo? Por eso, como consecuencia de eso. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí, esta es la. ¿Ves? Tiene un pictorcito así. Saliente, ¿no? Además. La palabra saliente, porque este es el sentido, me faltó. Sentido, saliente, dice la definición. ¿Pero qué significa saliente? Porque cuando es plana la superficie, ¿cuál es el sentido saliente? ¿Para arriba o para abajo? Digamos, puede ser saliente. Sería ambiguo, ¿no? Pero acá no hay ambigüedad. Cuando la porción de superficie en cuestión, esta, pertenece a otra mayor, que es esta, la gaussiana. Pero esa otra mayor es cerrada, justamente por eso se llama gaussiana. ¿Es así? Al ser cerrada, entonces la palabra saliente ya no, está definido por tiempo. No quiere decir que es hacia afuera, ¿no? Únicamente, ya no hay ambigüedad. Hacia afuera. Porque hacia afuera sería por ejemplo. Entonces corrijo acá. No, perdón, este es la. Sí, Vamos a avanzar. saliente, hacia afuera. Ya está. Ahora el otro vector es. ¿Cómo es? Constante. O sea, en módulo. También. Vector, módulo, dirección, sentido. Módulo. Módulo E. No sabemos. Justamente lo que queremos calcular. Pero es un cierto valor. Dirección. Radial. Perpendicular. También radial. No. Radial, en serio. ¿Por qué radial? Porque en realidad eso, a esa conclusión se llega siguiendo un análisis. Y yo creo que lo comenté en otro momento. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que llega a la conclusión de ser que va a ser radial? Porque es simétrico. Sí, pero ¿cómo así? Y si demostraría, ¿cómo lo haría? ¿Te acuerdas que yo implementé un lugar felicio?
lo comenté en algún momento. Ah, ya, por Dividiendo el cuerpo en pares, en parejas de elementos de carga, pero que los pares, Pero no se la radial. pareja que sea simétrica. ¿No? O sea, dos diferenciales de igual valor de carga, pero puestos en el espacio simétricamente con respecto a un diámetro. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo acá. Este es uno y este es otro. De tal manera que sean simétricos respecto a este diámetro, que pasa por el punto P. ¿Qué tal? Que pasa por el punto P. ¿Sí? O sea, cuando digo simétricos, el mismo valor de carga, Está full. pero con la misma distancia, ¿no? Con respecto a este ¿sí? A propósito, de igual distancia. Cada uno por separado crea su propio campo en P, ¿cierto? Por la ley de Coulomb. Un vector aquí. El otro, cuando se descompongan estos dos en una dirección paralela a este eje de simetría y el otro perpendicular, ¿qué va a ocurrir con las componentes perpendiculares? Se cancelan, ¿no es cierto? Por ser equidistantes. Se cancelan automáticamente y solamente quedan las componentes paralelas. Ahora sí, como conclusión, entonces el campo resultante solo de estos dos está a lo largo de esta dirección radial. Y entonces, ¿cómo sería el campo total de toda la carga distribuida? Pues análogamente seguimos, ¿no?, de nuestro razonamiento haciendo un barrido por toda la esfera con todos los otros pares de carga que también sean simétricos. ¿Qué tal? Entonces, sumo todos los vectores radiales, afines radiales. ¿Qué tal? Así se ve. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces, por eso ahora decía en dirección es radial y el sentido del vector es saliente. ¿por qué saliente? Porque es posi. Porque es positivo. Ah, y depende del signo de la carga. Entonces, sobreentiende positivo. Ahí creo que se dice positivo. Bueno, no se dice. Si no se dijera, pues usted Posi, siempre es posi. ya, vamos a asumir Dice positivo. muy negro. Sí, que no se dijera. Pero voy a asumir positivo, ahora sí, saliente. ¿De acuerdo? Radial, saliente. Ahora, entonces, voy a representarlo aquí con la figura. No tendremos en este cátedra de vectoria. ¿No? Esa es la conclusión. En consecuencia, el ángulo entre estos dos vectores sería 0 grados. Entonces, el producto de escalar sería producto de módulos por coseno de 0. ¿Qué tal? Coseno de 0 es 1, obviamente. Ahora, este ángulo 0 se va a repetir para los otros elementos de superficie por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, sí. ¿Será? ¿Será la misma situación de 0 grados entre los dos vectores? Sí, por la simetría. Ahora sí decimos por simetría. Y ahora el módulo, el valor numérico, ¿cómo será? De un punto P a otro y a otro y a otro de todas las superficies vamos a hacer. ¿Será el mismo o valores diferentes? El mismo. El mismo. ¿Por qué el mismo? Simétrico. Porque esos puntos equidistan Listo. de otro punto común que es el centro. Entonces va a ser el mismo, o sea, constante, ¿no? Debería decir constante. Entonces ahora sí, saque fuera el integral por una propiedad por integrales, ¿no? Entonces quedaría a la distancia. ¿Qué distancia? La voy a especificar, voy a llamarle R. ¿Qué tal? R mayor. Que de aquí a acá sea. Bueno, no es este R. ¿Sí? Ese sería nuestro R. Entonces, a la distancia de R por integral diferencial de S. ¿Cuánto sería eso? 4 tercios. Integral diferencial de S. No ¿Cuánto- integral, cuánto yo tercios me pi radial meto cubo es, con no? integral, yo estoy sumando. O 3 O sea, lo cuartos, interpreto o como 4 suma. tercios. Bueno, Ah, no madre. integral, sumando. Estoy sumando las áreas infinitesimales, no, el área total. Y como es una superficie esférica, por geometría, ¿cuánto es el área total de una superficie esférica? 4 tercios. Pi por Ah, radio no, 4 al pi, cuadrado. volumen 4 tercios. A la derecha, carga neta. ¿Dónde está la carga neta? Más ¿A Q. qué le hemos llamado primero, por teoría, carga neta? ¿Qué es carga neta? La suma de carga. Más Q. La sumatoria de carga, ¿qué más? Falta de más, algo más. Le hicieron, no solamente Que está encerrada. que resulte encerrada en la por la superficie superficie gaussiana que gaussiana. hemos elegido. Esta es nuestra superficie gaussiana. ¿Encierra carga? Sí. Sí. ¿Qué carga? Más Todo Q. el cuerpo. Todo el cuerpo. Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo yo? Si es que fuera dato, ahí está. ¿Cómo lo estamos utilizando? Entre. De aquí despejando, entonces queda que E en módulo a la distancia de R sería el mayor, 1 sobre 4 pi epsilon 0 y R. ¿Ah? Bueno, para abreviar también se puede escribir así. ¿Se acuerdan? 1 sobre 4 pi epsilon 0 equivale a 4 distancia. Por la distancia extensión. Firme. ¿A mí falta firmar? Sea rápido, muchachos.
Bueno, te decía, 1 sobre 4 pi epsilon 0 también se escribe como... Ese trabaja, pues. Ese es un hombre exitoso. Chompi, saluda. Es lo mismo, ¿no? Para los fans, para los fans. Ah, usted quería invitar. No hubiera avisado. Sí, no sabía que se Bueno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 1 sobre 4 pi epsilon 0 también K. es K, ¿no? K, pero para el vacío. Para no usar tanto símbolos. ¿Sí? Entonces ya tenemos E en módulo. Entonces, ese módulo lo reemplazaremos acá. Acá la Sale. relación 1. Entonces te dice, tienen todos en 1, ¿no? Sería el siguiente paso. Tercer paso. Estamos primero, segundo, tercero. Entonces D, 2, D, 1. Salite de doctor, mira. Quedaría el potencial en A, que es el potencial pedido, ¿no? Potencial pedido en A va a ser igual a cuánto? La integral de E, primero reemplazo. Y acá recuerden que este producto escalar se puede simplificar, ¿no? Recuerden que el diferencial de L era un desplazamiento según la trayectoria que se eligió, ¿no? Y que puede ser cualquiera, hemos dicho, porque el campo es conservativo. Pero ya hemos explicado en la teoría, ¿no es cierto?, que ese desplazamiento infinitesimal, cualquiera que sea su orientación en el espacio, siempre será posible descomponerlo, convenientemente, ¿no? En dos direcciones. ¿Cuáles? Radial y Una normal. que sea paralela al AD, a este, y la otra Perpendicular. a este. La componente perpendicular a E No vale. no aportará No vale. producto escalar, porque el producto escalar perpendicular es del cero. Solo nos queda la paralela. Y esa componente paralela estará en qué dirección? En la dirección radial automática. Al estar en la dirección radial, entonces va a indicar un incremento, una variación de esa dirección radial, entonces. ¿No es cierto? De ahí que podemos cambiar la notación como un diferencial de asegurar. Bueno, eso ya lo hemos explicado en la Sí, teoría. eso sí, yo. Así que entonces no hay que ir a eso. Jocelyn David. O yo soy. Ha colocado mal su hora de asistencia. Ingresó tarde, seguro. ¿Es necesario? Voten, entonces. Una encuesta. ¿Puedo hacer una encuesta que hace la... Firma. Te molé. Es cierto que no es obligatorio, es solo algo interno. Como ese el tómatelo pelado mal. ¿De ahí por qué jala? ¿Quieres la pizarra? No, no, yo tengo un te presto. Un poco más pégale. Entonces decíamos... Sí, todo está grabado. Para el show. Diferencial de L, Para reírnos más tarde. O tengo vistas, son. Diferencial de L perpendicular. Esta componente perpendicular. No, que mi vieja va a ver 100 veces. Pero este de aquí a su vez estará automáticamente en la dirección radial. Por eso lo cambiamos como un diferencial de R. Diferencial. Y E es un vector que está también en la dirección radial, ¿no? Acabamos de demostrar, supuestamente. Entonces tendríamos la integral Putelo. de A infinito de E a la distancia Se puso R nervioso, del cabrito. módulo. Perdón. Dirección que depende de la distancia R, o sea, el punto P. Y diferencial de L, que es un diferencial de R. ¿No es cierto? Bueno, ¿está claro hasta ahí? Ahora efectuamos el producto escalar, producto de módulo por coseno de ¿qué ángulo formarían estos dos Cero. vectores? Cero. ¿No? Siempre y cuando E sea saliente. Diferencial de R también ya lo es, ¿ya? Entonces serían cero. Uy, ¿qué haces con lentes? Entonces quedaría E a la distancia de R, módulo y coseno de cero. Así que entonces quedaría E a la distancia de R, diferencial de R, módulo usado. Ya no vectora, módulo usado. Y los límites. Pero la variable de integración explícitamente es distancia radial. Entonces en lugar de escribir A, ¿qué debiera escribir ahora? RA. ¿Cómo se define el propio punto A, pero en términos de distancia radial? A minúscula. A minúscula. Un RA, ¿no? A minúscula, ¿no? Así es, un RA. Claro. ¿Pero quién es RA? A minúscula. ¿El dato del problema? A minúscula. El radio a minúscula, ¿no? Entonces acabo de escribir también. ¿Qué tal? ¿Sí? El dato del problema. Prácticamente, ¿sí? Y Infinito. Se mantiene que es infinito. ¿Ves? Entonces ahora continuamos y entonces sería es igual a integral de. Ahora, ¿cuánto es esta función E de R? Lo hemos calculado. Sí, está ahí. ¿No? Acá está. Esta es la expresión de módulo. Lo reemplazo. Así que
que tendría entonces. Ese sinvergüenza. K mayúscula sobre estatus sobre R cuadrado y diferencial de A minúscula, ¿no? Que es RA o A minúscula, hasta la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cuánto es eso? Ya esto puede ser matemática pura, ¿no? A ver, K, la primitiva menos 1 sobre R, ¿no? El valor entre los límites, ¿cuánto queda? 1 sobre R. 1 sobre R. Por lo tanto, el potencial pedido, venga, que es igual a K. Eso no sabe bien. ¿Eh? ¿Te entendió? Sentido común. Incluso, pero eso es cuando es una esfera conductora. Si es una esfera no conductora, ¿también se cumple lo mismo? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ya lo demostró que no ha venido. No, no, es diferente. Ah, el TV está... No, pero si la cara es la misma. No, tú no lo decías. Pero antes de pasar a ese otro problema, disculpen que me interrumpa. Y si tuvieran prevenido calcular el potencial en un punto dentro de la esfera conductora. Cero, cero. ¿Cómo va a ser cero? Porque el campo eléctrico no es cero dentro El campo, pero recuerden que esta es una integral, ¿no? Mira, pues si un elemento es cero, profe. Pero ojo, ¿qué límite tiene la integral? A ver, vamos a ver. Porque suelen haber problemas, ¿no? De tipo Sí, profesor, como no vienen planchita, no saben hacer. A ver, entonces miren, acá está la esfera conductora. Sí, está el centro. Ahora el punto A ya no está por acá. Al madre. Dentro, cualquier lugar. Bueno, un lugar definido por una distancia. Un nombre a la distancia, digamos. ¿Qué tal? Un nuevo. ¿Qué tal, Fabi? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el potencial? Venga. Bueno, primero ya saben que el radio es A minúscula, ¿no? Toda la esfera, la carga Q, se distribuye con una carga homogénea, etc. Eso ya es lo mismo. Lo único que ha cambiado es el punto de observación. Está afuera, ahora está dentro. Qué lindo. Solo ¿Cuál cambia es su teoría? el EVE, solo cambia el EVE. Claro, pues no. O sea, a ver, repetimos un reset en su mente. Un reset y comienza otra solución. Primer paso. Algo parecido, este razonamiento, ¿no? ¿Cierto? Primer paso. Primero. Hombre, punta huevada. Si puede relacionar el potencial. Entonces ahí se dirá, el potencial en A puede ser de esta manera, siguiendo la ley de Coulomb, o esta otra, ¿cierto? Bueno, nuevamente el camino del electrón se va a complicar por las distancias. Son variadas, muy variables. Y este podría ser, intentemos. Entonces sería el potencial en A, pero acá necesitamos un potencial de referencia, ¿no es cierto? Bueno, inicialmente lo había escrito como potencial en B, en la teoría que yo desarrollé, menos potencial en este orden, ¿no? Igual a, ¿cuánto era? Menos, ¿no? Menos integral de A a B, de E diferencial. ¿Qué tal? Estoy asumiendo que este es el camino. Pero acá necesito un potencial de referencia, este es el B. Ah, ¿nos conviene que B sea en el infinito? Sí. ¿Por qué? Que se haga cero. Sí, va a ser cero, pero con una condición. ¿Cuál es la condición para que sea cero cuando sea en el infinito? Porque la De superficie que el cuerpo electrizado tenga dimensiones finitas. ¿Y acá lo tiene? Sí. Minúscula infinito. Entonces, sí. Entonces, ¿qué tal? P se hace cuando B se tiende al infinito, entonces el potencial en el infinito va a ser B, va a ser cero. ¿No es cierto? Entonces lo elegimos. Me quedaría así, potencial en infinito, que es 0, potencial en A, igual a menos, integral de A al infinito sería entonces un lugar de B, ¿qué tal? ¿Sí? Otra Entonces ya saben, esto es 0, si no tuviera, sería O dibujo, saqué 8. con este menos, le puede escribir como más, entonces quedaría así, potencial en A, que es la pregunta, es igual a la integral Esa hueva de del A profe. al infinito. Mínimo 15 eso. Y aquí ocurre un detalle. Uy, pero A ver, si le metí empeño saqué 8. no tengo límites, ¿ah? ¿Dónde está? Está dentro ahora. Dentro. Y el infinito, pues. ¿Cuál es la ley matemática? ¿Cómo calcular esto? Bueno, ya lo hemos, ¿no? Explicado acá. Va a convenir nuevamente usar la ley de Gauss, efectivamente. Ajá, pero ahora va a ser dentro de la... Dentro.
no solamente. Concéntrico. ¿Por qué? La trayectoria. A ver, si piensan en trayectoria, ¿cuál sería la trayectoria? es Entre A y el infinito. como una Miren, corona. miren, la trayectoria podría ser esta. Miren, ¿qué tal, joven? Es cualquiera, ¿no? Porque el campo es conservativo. cualquiera. La podría ser esta. Y así llego hasta el infinito. ¿Qué tal, joven? Pero resulta que como el punto A está dentro, entonces esta trayectoria automáticamente está conformada por dos partes, dos tramos de trayectoria. ¿Cuáles son esos dos? Entre A y un punto acá que va a intersectar a la superficie del conductor. Bueno, a este punto lo voy a llamar C. No me ¿Qué tal? cagó. ¿Sí? Entonces, cuando escriba esta integral, que aquí ya lo escribí, entonces Ah, sí, se y ahí puede se para el descomponer, infinito. se debería, ¿no? ¿O no? Descomponer la integral Sí, sí. en dos integrales. Sí, sí Sí, sí puede. puede. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dividir esa integral en dos? Porque el campo... Ya no se calcula de la Porque E, misma que es el forma. campo eléctrico, no está gobernado por la misma ley matemática en puntos dentro que puntos fuera. ¿No es cierto? Porque como esta esfera es conductora, ¿cuánto es E acá dentro? Cualquier Cero, punto. cero. Cero. ¿Y fuera? No, es cero. No, está gobernado por leyes diferentes, Sí, matemáticas. sí, mi cero. Por eso digo que la necesidad Ya de fue. descomponer la integral automáticamente. Debemos hacerlo siempre. Entre A y ¿qué punto intermedio? Sí, sí, C. sí. De E diferencial de L más, ¿no? Esto ya es por la integral. C al ¿no? infinito, Más sí. de C, ahora sí es de infinito. C de infinito es fuera completamente. Y entre A y C, dentro. Y la ley matemática es diferente a E, dentro que fuera. Pero son conocidas, ¿no? Felizmente se puede calcular o se puede desconocido. Por ejemplo acá, ¿cómo es E para puntos dentro? Cero. ¿Por qué es cero? Porque el cuerpo es conductor, ¿no? Les decía el problema, ¿no? Que la esfera es conductora. Es conductora. Al ser conductora, por una parte de teoría, mínimo importante de la teoría, entonces cero. Por lo tanto, esta integral se Me acabó eso. como esta integral se cancela, ya podemos responder. Miren, esto sería igual a la integral. A ver, ¿cuánto sería esto? Sin calcular ya. Bueno, ya basándonos en el problema El técnico. que puso el país. El 12. Sería la misma respuesta que hemos calculado. ¿Qué tal? ¿Cierto? O sea, es interesante. O sea, quiere decir que el potencial en... Es igual en todos los puntos, adentro. Pasada, ¿qué punto le técnicamente es llamamos? lo que dije. A este que era punto igual. A, bueno. Acá sería K por o sea, lo que quiere decir es que, conclusión, que para interpretar el resultado, aquí no está apareciendo R. ¿O sí? ¿No ven R? El R, este R acá, que define la posición del punto A. ¿Cómo interpretamos entonces el resultado? ¿Qué nos está diciendo? Que es independiente de la presión. Exacto, o sea, quiere decir que si hubiéramos considerado un punto D, Eso cuando te enseña o E, Venegas, pe. o G, así, todos los puntos que están dentro de la esfera conductora van a tener el mismo potencial. Pero solo una pregunta. ¿Y ese Curioso, mismo, ¿no? El mismo potencial. ese mismo potencial es para una esfera conductora? Sí. Sea una cáscara o sea una esfera maciza. Sí, con tal que sea conductora. En la cavidad, el campo, el potencial eléctrico es constante. Hoy está Porque- fuerte. Y no es cero, como usted creo que dijo Sí, en algún sí, momento, o sea, no es una constante, pero no es cero la Pero eso, constante. pero una pregunta, mira, o sea, digamos que mi esfera conductora es una esfera pero cáscara. Ya. Aunque dentro sea vacío, no hay nada, igual el potencial que Se está comportan dentro- iguales, pe huevón. Es este. Pero no es cero, ¿no? Es el Por eso, y si lo mismo puedo aplicar por un punto fuera del espacio, fuera de la esfera. Ah, sí, verdad, eso me faltó explicar, comentar. Aquí en el caso Puta anterior acá. madre. A ver, ¿cómo responderían para el potencial? Solo En un punto fuera, digamos por acá, lejos, ¿no? Pero fuera. Ahora, Solo cambia el baile. ¿dónde cambiaría El A. El A, ¿no? En lugar de A ahora sería un R, digamos. Por eso, pero ¿y si fuera una esfera no conductora? Ya es otra Igual, cosa, pe. porque como el punto está fuera, a propósito. Adentro ya el punto no, está ya. fuera, va a depender de camino. El potencial solo de la carga es total. No interesa si sea conductora o no conductora. Si digamos que mi esfera es conductora, no conductora, es una esfera maciza. Claro. La carga no solo se distribuye afuera de la En el volumen. de todo.
igual el campo eléctrico en todos los puntos. Aquí cerquita es. Ah, dentro. Yo estaba hablando fuera. Es en el segundo piso, pero al frente de la... Fuera, por acá. Ahí estamos, ahorita yo voy. Fuera del esfera. ¿Qué cosa? El potencial la otra aula. está protegido por qué ley. Abajo pero no sé qué salón es. Sería la ley. Es abajo, ¿no? Sería ¿No es acá? la carga total, Es ¿no? abajo, ¿no? Entre un R. ¿no? Yo me acuerdo bajar un piso para ir a comer, no 2 pisos. Ahora, Del borde para afuera sí van a hacer lo mismo. sí, eso es lo que estamos. Se puede demostrar, ¿no? ¿Ah? Por acá está. Como pendejo trae cuaderno. R, ¿no? Es el R que estoy viendo. Oh, no sea chismoso. De la carga. Entonces, Puedes ver hasta el potencial porno ahí. resulta ese precio. Se puede, ¿no? Reducir fácilmente, ¿no? Sí, profesor. Por acá está. Bueno, esto se mantiene. Lo único que cambia es en lugar de A minúscula, el punto A pues ahora está afuera, ¿no? Ya no es A minúscula, la distancia. Ahora mire, entonces llega esta expresión. Ahora, interpretación de este resultado. Por otro lado, ¿se acuerdan ustedes cómo se escribe el potencial de una carga puntual? Ah, igualito así. KQR. Así igualito. Igualito. Se comporta como si fuese Pero puntual. esta es una esfera, esta no es una carga puntual. Entonces, Cuando el punto está fuera. conclusión. ¿Cómo interpretan? Que cuando se trata de una esfera electrizada, Se y comporta. pide capturar el potencial en un punto cualquiera fuera de ella, Se la comporta. esfera se va a comportar como si fuera Una carga de punto. ¿Con qué valor de carga? Q. La Toda, carga total de toda la de esfera. Pero ubicada en dónde? En el Esa, centro. entre comillas, carga puntual equivalente. ¿Dónde debiera estar? Centro. En su centro. ¿Por qué en su centro? Porque desde el centro al punto es R. R. El R justo está dividido entre el centro y el punto de interés. Por eso entonces la carga puntual entre comillas equivalente tendría que estar en ¿está claro? Interesante, ¿no? Es hora, Aquí lo voy a es hora ya. de otra manera, tendría la carga entre comillas y Me parteo, pe. a eso equivaldría. Si tuviera como si fuera el potencial aquí debido a una carga. ¿Ah? ¿Te entendió? Sí, sí. Por eso. Eso es para una no conductual. Y acá no interesa, ¿no? Porque miren, sí, como acá, Puta esta carga, madre. ¿de dónde apareció Q? Acá, ahí. De toda la carga. A ver. De Gauss. De acá, de la ley de Gauss. Aquí está la ley de Gauss. No sale nota todavía. Esta es la superficie gaussiana. ¿Sí? La superficie gaussiana. Ahí va, voy a No poner importa mi qué nota. carga encierra. ¿Cuánto? Importa 15. que sea Q. Ay, Sí, ya, puede ser yo- P, yo 22 conductora, entonces. no conductora, no interesa. Y ha hecho un informe. Es la carga total la que interesa. Sí, la total. Y ese es el Q mayúsculo de la ley de Gauss. Todo. Tan vago ese profe. Oh, ya se aprobó entonces física 3, ¿no? Voy a interpretar como si fuera una carga. Yo no, yo bien cagado. válido Porque no llega cuando el a punto de interés es de acá, está fuera de la esfera. Está dentro. Ya es hora, pinche. Ya, cuando es no conductora, porque cuando es conductora acabamos de calcular. Pero cuando es no conductora, pues ya la expresión cambia. Esa vaina yo quiero Un poco más aprender, ¿no? engorrosa. No difícil, ¿no? Sino más engorrosa. Ya, yo por si acaso, aquí está el otro problema. Se refiere a una esfera, ¿no? Calcular el potencial, un punto fuera y un punto dentro. También. Pueden seguir el procedimiento, el mismo procedimiento. Ya, profesor, ya es hora. ¿Ya es hora? Sí. Ah, pero... Sí, nada más. ¿Qué hora es? Ah, no sé. Como que no. Creo que era.